Bueno, estamos terminando este año raro que nos toca, sin poder vernos las caras, es una pena, eh, pero es lo que nos toca a todos. Bueno, esta semana, a ver si estamos usando bien acá. Esta semana vamos a presentar dos temas eh, que son, en los que intentamos presentar algunas aplicaciones de temas que son de otras áreas de estudio de la teoría económica, pero que tienen y que terminan siendo salidas o variaciones, mejor dicho, respecto de temas que hemos visto en algún momento, ¿sí? Entonces, como les decía la clase pasada, vamos a estar viendo temas de estacionalidad y temas de externalidades, que son dos temas no muy vinculados entre sí, así que vamos a tener bien separada la primera parte y la segunda parte de la clase. En términos de referencias, bueno, vamos a estar utilizando notas de cátedra de profesores justamente de la materia, compañeros de cátedra mío y de Sofi, y también alguna referencia en el texto de Parkin en el capítulo 16, ¿sí? Y la semana que viene vamos a estar presentando marcado de factores, con lo que vamos a estar terminando el dictado de contenidos. Así que, bueno, como les decía, nos vamos encaminando hacia la última parte de la materia. Bueno, acá las típicas preguntas que le dejamos para lectura. Estos son los temas que vamos a tratar de organizar respecto de estacionalidad. Bueno, a ver, lo estuvimos hablando un poco de manera anticipada en más de un momento, pero como te hemos escrito por acá, la estacionalidad es una característica muy inherente a la actividad turística, ¿sí? Estacionalidad que viene de estaciones como las entendemos en sentido climático, ¿no? No en sentido de ubicación, sino en sentido climático, o sea, algo que tiene alguna secuencia de repetición en el tiempo. Se repite de manera regular, y cuando decimos regular es que algo ocurre siempre para la misma época o momento del año. Entonces, a eso le podemos atribuir la idea de, o la característica de tener estacionalidad, ¿sí? Como tenemos mencionado por acá, un punto que vale la pena destacar es que cuando tenemos una actividad productiva que evidencia estacionalidad, lo que podemos decir es que al menos tenemos dos periodos diferentes de demanda, dos momentos temporales diferentes de demanda, lo que denominamos periodo pico y periodo valle. Pico y valle por referencia a la idea de una figura de montaña, ¿no? Podría pensar uno, ¿sí? Punto alto y punto bajo, demanda alta y demanda baja. Lo estuvimos comentando en la clase pasada, si no me acuerdo, y en alguna otra también seguramente. Claramente el momento de verano es un momento de mucha demanda por diversos tipos de servicios. En particular servicios de turismo, pero no es el único. También mencionábamos algunas estacionalidades de la clase pasada cuando anticipábamos el tema respecto de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Para la época de frío se demanda mucho gas, para la época de calor se demanda más electricidad para refrigerar. Y seguramente pueden imaginar muchos ejemplos puntuales que sirvan para ilustrar la idea de que podemos distinguir momentos de mayor y menor niveles de demanda. Perdón, la veo a Sofía en pantalla porque por cómo dejé configurado mi visión, pero recién me saltó el cartel de conexión inestable, no sé si llegó a verse. Si no se vio, mejor. Sí, profe, se corta. Se Sí, se te corta. tildó un poco. Ok, vamos a ver cómo andamos, porque por la mañana tuve alguna dificultad en otra clase que tuve que dar, pero pude completarla. Así que si
si se entrecorta demasiado, les pido que me avisen, que me interrumpan sin dificultad, por favor, sin vergüenza ya, por supuesto. Así que, seguimos. Podemos mencionar algunas causas para la externalidad, para la estacionalidad, ¿sí? Entonces, uno tiene que distinguir siempre que vamos a hablar de causas en general para distintos temas, uno puede hablar de causas exógenas y endógenas. Algo exógeno es algo externo, algo que me viene dado, cuya dimensión o cuya ocurrencia no depende de decisiones que yo pueda tomar, ¿sí? Y que, si lo pusiéramos en términos de un modelo matemático, sería un dato que me viene definido y sobre cuyo valor no tengo cómo tomar decisiones, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de causas endógenas, son motivos o circunstancias o fenómenos que pueden ser resueltos adentro de lo que estamos considerando, ¿sí? En este caso lo que decimos es que, perdón, si lo pensamos en términos de modelo matemático, X, que siempre juega el rol, en general tiende a jugar el rol de variable independiente, claramente es una variable endógena, ¿no? Para identificar eso. Bien, entonces, cuando estamos pensando en causas de estacionalidad y pensamos en la existencia de causas endógenas, en definitiva estamos refiriendo a algunas causas que pueden ser modificadas por preferencia de la sociedad o por cambios de tipo legales, sociales o culturales, ¿sí? Porque en definitiva hay alguna capacidad de decidir sobre las mismas, consciente o inconscientemente. Y después hay diversos tipos de factores que podrán jugar en uno u otro sentido y que en algunos casos tendrán que ver más con causas exógenas y en otros casos más con causas endógenas, ¿sí? Por ejemplo, el clima o eventos extremos como los que tenemos este año. No es un evento climático el de este caso, pero claramente es un evento extremo el de la aparición de la pandemia, que podríamos atribuir a alguna de las dimensiones por aquí, no sé a dónde meterlo bien, pero claramente es algo que cambia las pautas de ocurrencia de eventos, ¿sí? En general, si uno piensa, por ejemplo, en la zona del Caribe, ¿sí? La amplia zona del mar del Caribe, tiene hasta determinado momento del año la capacidad de, a pesar de las buenas temperaturas, la capacidad de ser usado y no usado, los lugares de descanso, porque aparece la temporada de huracanes, ¿sí? Entonces, más allá de que haya algún debate actual sobre si la temporada de huracanes se ha venido estirando o expandiendo en el tiempo o no, asociada a cuestiones de cambio climático, uno, cuando empieza a vivir un poco de la estacionalidad en ese lugar, sabe que hasta fines de agosto, principios de septiembre, y no más que eso, es que es recomendable contratar servicios turísticos y traslados en la región. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es cuando empieza la temporada de huracanes. Hay algún debate respecto de la duración, porque hace unos días, en la zona sur del Caribe, en Nicaragua, hubo un huracán muy fuerte y muy tardío respecto de lo habitual, ¿sí? Por eso hay algún debate sobre si el periodo habitual de aproximadamente 2 meses se está extendiendo o no en esa región, ¿sí? Pero alguno sabe que hay un momento del año en que hay temporada de huracanes y nadie va a disfrutar una situación en la que se encuentra con un huracán que puede generar cualquier molestia, incluso peligro de vida, ¿sí? Entonces, esa claramente es una causa exógena, ¿sí? Factores institucionales. A ver, acá entran diferentes tipos de aspectos. El primero claramente es el de los periodos de descanso, el de vacaciones.
Y ahí hay también cuestiones que pueden ser, que son habituales y que nos parecen normales a todos. Si los argentinos nos preguntan cuándo es el mes más habitual en el que esperamos tener la chance de tomarnos descanso vacacional, todos van a decir enero, ¿sí? Y algún momento a mitad de año en vacaciones de invierno, pero para otro tipo de disfrute turístico, y seguramente más acotado. Pero si yo voy y pregunto esto en Chile, eh, no es enero, ¿sí? Sino que es febrero para ellos. Y no hay una diferencia climática marcada que implique que enero es un mes todavía un poco frío o no tan caluroso respecto de febrero en Chile. Y sin embargo, Chile tiene el hábito de que la temporada de descanso más intensa es el mes de febrero, ¿sí? Si uno pregunta en el hemisferio norte, depende de las regiones. Hay lugares en que eso corresponde al mes de agosto, que sería como febrero en el hemisferio sur, y en otras regiones es el mes de julio, ¿sí? Eh, y entonces uno podría pensar ahí que hay alguna razón de tipo natural que explica la organización institucional de fechas de descanso. En algunos casos, eso es más difícil de establecer. Lo que le decía respecto de Argentina y Chile sobre enero y febrero, no es tan fácil de explicar, Profe, sino, se sí, cortó, sí, Maida. se cortó y me quedó tildado, no sé si era para todo. ¿Y ahora me están escuchando? Ahora A sí. mí no se me cortó. Yo te Bueno, escucho. bueno. No dije nada central en ese minuto. Igual queda, espero que esté grabando sin problemas, ¿sí? Gracias, Angie, también. Después, algunos otros factores institucionales. Eventos sociales. No sé, el carnaval. En determinados lugares del mundo se festeja muy intensamente. Y claramente eh, es más difícil de imaginar un cambio de fecha para esa fecha, para ese tipo de evento que ocurre una vez al año, ¿sí? Y que tiene la fecha de carnaval tiene que ver con alguna cuestión de cálculo de fecha religiosa asociada a los festejos cristianos, ¿sí? Asociados a la fecha de la Pascua cristiana. Eh, que no tengo claro la razón, cómo es que se calcula, porque a veces cae en marzo, porque a veces cae en febrero, en abril, en nuestro caso. Y eso define las fechas para adelante, una cantidad de semanas, creo que son 8 semanas antes de carnaval, ¿sí? Entonces hay una combinación de cuestiones sociales y cuestiones religiosas. Eh, Luego, hay fechas en otros países que a veces caen, digo, en otros países, eh, eh, la definición de feriados, ¿sí? Hay feriados, como ustedes saben, que son movibles e inamovibles, ¿m? Por la relevancia del feriado. De hecho, hay un debate, no sé si hay un debate, digo, pero hay alguna confusión respecto de eh, un feriado que en este contexto no son tan importantes porque hay bastantes limitaciones a la movilidad y porque la buena parte de las actividades pretenden trabajar y no quedarse descansando, pero que es respecto del Día de la Soberanía, que es el día viernes 20, ¿sí? Pero por alguna razón institucional, la definición legal de ese feriado, de tipo puente o de fin de semana largo, se corrió para el lunes 23. Oficialmente el feriado es el día 23, o el día en que ocurre el permiso para no desarrollar actividad. Pero en realidad es el día 20, el Día de la Soberanía, el viernes. Y en Argentina hace unos años se tomó la decisión de que todos los feriados, caigan cuando caigan, se corren a día lunes, para extender sábado, domingo y lunes. Y eventualmente hacer feriado puente si cae con alguno que pudiera caer en día martes, ¿sí? Pero se ha tomado la decisión de empezar a correrlos y que aunque caiga un viernes, se corre un lunes. Eso claramente es una definición que puede ser modificada, ¿sí? Que puede ser modificada por cambiar una definición de tipo legal. Ahora,
si pensamos en preferencias de la sociedad, ¿sí? Que pueden cambiar con el tiempo. La figura típica de la clase media argentina hasta la década del 80 era, siempre pensando en el universo de población que tiene capacidad de ingresos suficientes para tomarse descanso vacacional, era vacaciones largas en el mes de enero, ¿m? Como mínimo una quincena en lo posible. Y si la definición era de aprovechar espacio de turismo sindical, era otra cantidad de días, eh, pero siempre en el mes de enero, o básicamente en el mes de enero. Ya a no muy avanzado febrero, seguramente en la segunda quincena de febrero, empezaba hace algunas décadas la época de turismo de adultos mayores, ¿sí? Los contingentes de jubilados de PAMI, diríamos. Y eso hoy ha cambiado bastante porque han cambiado las preferencias de la sociedad. Ya no se eligen vacaciones tan largas en un único lugar de residencia. Antes era, no quiere decir que no ocurra, solo digo que hay más variedad de alternativas en la elección de la población respecto de me quedo 15 o 20 días o un mes. Es muy difícil encontrar que alguien se vaya un mes a un único lugar, ¿sí? Y ahí hay cuestiones de preferencias de la sociedad y también de modificaciones de hábitos productivos. No que sean razones tecnológicas o técnicas que expliquen que ahora las vacaciones son más cortas, pero hay una combinación de razones que lo explican, ¿sí? Y después hay cuestiones vinculadas a turismo cultural y religioso, digamos, ¿no? Digo, que tienen que ver con justamente diversos tipos de eventos, que ocurren en determinado momento del año y no siempre. No siempre. Entonces, distintas formas de entender por qué hay estacionalidad, perdón, y a partir de eso entender que habrá a veces circunstancias que se pueden modificar por decisión propia de la sociedad y luego de las autoridades o no. En este sentido, para no dejar de destacarlo, la gestión de feriados, no solo en Argentina, sino en muchos países, con la posibilidad de generar espacios para extensión de días de descanso, digo, fuertemente tiene un argumento vinculado a las actividades de turismo. Si uno mira cada año cuando se explican los fundamentos o lo que se denomina el argumento en la parte, en la jerga técnica legal, los considerandos de las normas, habitualmente de los decretos o de las leyes. En el caso de los decretos nacionales que definen el calendario de feriados, siempre la referencia a la promoción de la actividad turística es una de las más importantes para explicar el porqué de la definición de fecha de feriados. Así que eso lo que nos indica es la importancia de la toma de decisiones respecto de promoverlo o no promoverlo. Para la mayoría de ustedes, que son chicos de edad o bastante jóvenes, han pasado por no tener carnaval cuando eran chicos a tener carnaval desde que son adolescentes. Hace unos 10 años, no me acuerdo en qué año fue exacto, pero hace unos 10 años largos que tenemos la posibilidad de disfrutar del carnaval. Bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando yo era pequeño, poder disfrutar del carnaval, después por la decisión de autoridades políticas en algún momento de la última dictadura, entre fines de los 70 y principios de los 80, eso se cortó. Entonces, yo tuve carnaval en la infancia, no tuve carnavales en la adolescencia. Desapareció como actividad recreativa y de descanso, y de excusa para consumo de servicios turísticos. ¿Sí? Entonces, siempre hay que entender que puede haber cambios más sociales o cambios de tipo legal, y claramente son los que son endógenos. Mientras que, por ejemplo, alguna cuestión como el clima no se puede resolver. Bien. Repasamos algunas cosas más. Algunas consecuencias que genera la aparición de estacionalidad. Bueno, si dijimos que tenemos 2 momentos del año con demandas bien diferenciadas, hablamos de demanda pico, la demanda del momento de alto consumo,
y la demanda valle, para ponerlo muy gráfico, en el caso de la costa bonaerense, de diciembre a febrero, algún momento de marzo, por ahí es claramente la temporada alta, y el resto del año es temporada baja, salvo algunos momentos del año. Bueno, el hecho de tener esto, lo que hace es que se torne muy difícil tener beneficios a lo largo del año. Tener costos que son relativamente estables, o alguna parte de ellos, y tener ingresos muy fluctuantes, hace que sea muy difícil generar ingresos suficientes en algún momento del año para bancar el funcionamiento de los servicios turísticos que estemos considerando. Entonces, eso pone un desafío sobre la planificación financiera a aquel que lleva adelante un emprendimiento de tipo turístico. Y en un contexto como el argentino, en el que además tenemos problemas macroeconómicos, no micro, esto es un tema microeconómico, ¿no? Pero tenemos problemas macroeconómicos de inflación, que no nos toca a nosotros revisarlo, sino lo van a ver en el que viene, pero eso nos pone un doble desafío respecto de cómo gestionar cuando tengo momentos con mucho ingreso y momentos con menores ingresos. Y eso después genera distintos tipos de comportamientos por parte de los que tienen la decisión de tomar, los que tienen la capacidad de tomar la decisión de fijar precios. Y entonces ahí hay un punto que vamos a tratar de tocar en unos minutos respecto de las consecuencias sobre precios de tener estas diferentes tipos de demandas en distintos momentos del año, ¿sí? Luego, la incertidumbre sobre los beneficios a generar a lo largo del tiempo genera un desincentivo a futuros proyectos de inversión. Porque recuerden algo que yo les insinué en más de una clase, y que, como les conté, lo ven en cuarto año en la materia de formulación y evaluación de proyectos turísticos, en la que está Emiliano, como profe también, que es la idea de que cuando yo tomo la decisión de un proyecto de inversión, es decir, que voy a invertir una buena cantidad de recursos y que van a tornarse buena parte de ellos en costos hundidos, el punto es que no puedo pretender recuperarlo en el corto plazo, ¿sí? Y entonces uno, habitualmente lo que hace en ese tipo de análisis es identificar a lo largo del tiempo, en lo que se denominan flujos financieros, los ingresos y los egresos, ¿sí? De manera de ver si luego el diferencial entre ingresos y egresos da positivo, y qué tan positivo da para poder ver si eso es rentable o no es rentable, ¿sí? Obviamente, acá lo que queremos señalar es que no alcanza con que el diferencial sea positivo, sino que hay que ver qué tan positivo es para ver si cubre el costo de oportunidad del capital invertido, por ejemplo, y la expectativa de tasa de ganancia que podamos tener. Cuando nos ocurre que tenemos además fluctuaciones importantes en los niveles de demanda, y por lo tanto en los niveles de ingresos que se generan con la actividad, es más difícil hacer este ejercicio de previsión de cuáles van a ser los ingresos que voy a generar, y a partir de eso complica o le pone mayor incertidumbre a los análisis de inversión. Y cuando eso, lo dijimos en algún momento también, digo, cuando uno piensa en que hay más incertidumbre, la contracara de mayor incertidumbre es que existe más riesgo de que algo no ocurra. En este caso, de generar la plata suficiente como para tener un negocio rentable. Y si hay más riesgo, eso, lo van a aprender, termina penalizando los cálculos de rentabilidad. Y entonces, en definitiva, lo que termina pasando es que se dificultan potenciales iniciativas de inversión, ¿sí? Posibles inversiones a realizar, potenciales iniciativas de inversión a realizar, a veces se ven frustradas por esto, ¿sí? Y entonces es posible ver en muchos casos en nuestro país, por ejemplo, que nos encontramos con desarrollos de proyectos hoteleros o de algún tipo de servicio turístico que
se intentó hacer en algún momento y que quedó a mitad de camino. Entonces, para los que alguna vez vamos a la costa bonaerense, o tenemos el recuerdo, o hemos visto, o conocemos hoteles o construcciones a mitad de camino de hoteles que nunca se terminaron, o de otros proyectos que nunca se terminaron, ¿sí? Como ejemplo de las dificultades para proyectos de inversión, cuyo análisis no es solo en un momento del tiempo, sino que se toma de manera, decimos, intertemporal. El análisis involucra muchos momentos del tiempo, en el que ocurren ingresos y egresos de plata, ingresos por recaudación por ventas y del servicio o del producto que fuera, y egresos por inversión o por los gastos habituales para dar ese servicio. Otro problema que genera, otra dificultad que genera son los problemas en el mercado de trabajo, porque esto es lo más importante. Cuesta tener trabajadores especializados, lo que aumenta el costo de búsqueda, ¿sí? Porque justamente si tengo una actividad que es estacional y no es tan fácil para los que trabajan moverse entre lugares en diferentes puntos del planeta en el que puedan ir modificando el uso modificando el momento en el que trabajan, entonces el personal calificado se hace más difícil de obtener, ¿sí? Y eso complica la prestación de los servicios de turismo y por lo tanto lo que estamos diciendo es que la calidad de esos servicios es menor. No quiere decir que no se pueda resolver, solo lo que estamos diciendo es que guarda que cuando hay estacionalidad se te puede generar este problema adicional respecto de la mano de obra que utilizas. ¿Alguno de ustedes me puede contar que esto es así, pero que depende de los casos, puede ser que se resuelva por el propio funcionamiento del mercado laboral de esos trabajadores especializados? Al respecto, me acuerdo un ejemplo de hace dos veranos, ¿sí? A principios del año 19, ¿sí? Del 2019, con mi familia nos fuimos a la provincia de Mendoza, fuimos a San Rafael, ¿sí? Y ahí tuvimos la posibilidad de hacer la actividad de rafting, que en San Rafael está cerca del Cañón del Atuel, un río de la región, y hacer rafting en determinada parte del circuito de recorrido del cañón es muy habitual y es muy divertido además. Lo que descubrí, sin saberlo, es que la mayor parte de los profesores especializados o de los guías especializados en el manejo de las balsas se mueven entre lugares del mundo, ¿sí? Básicamente entre Argentina y Chile en el verano nuestro, entre diciembre y marzo, y Centroamérica, pero sobre todo México, porque hay lugares con otras características climáticas, pero que también tienen estacionalidad con el recurso agua, y a partir de eso hay ríos con mucha fuerza y poca fuerza en distintos momentos del año, y eso permite el desarrollo para estos eh, remeros especializados, la posibilidad de moverse entre países, ¿sí? Pero es un caso particular, en el que esa dificultad está resuelta. Después, Profe, se te corta un poco. a ver, seguimos un poquito más, ¿vale? A ver si se escucha, Valentina. ¿Ahora? Sí, a todos se nos corta. No, Ahora también, sí, profe, se creo. Bueno, ¿les parece que sigamos 5 minutos más? Al menos para terminar esta parte. Bien, ahí volviste bien. Bueno, seguimos mientras. Por último, otro de los problemas que tenemos es de congestión. ¿Qué pasa en Mar del Plata en la primera quincena o durante el mes de enero? Claramente congestión de turistas, ¿sí? Lo que hace que en definitiva, ¿qué se pierda? El atractivo del destino, ¿sí? Si está saturado, ¿cuánta gente que ustedes conocen, en muchas circunstancias te va a decir, no, yo a las cataratas del Iguazú, en vacaciones de invierno,
o en Semana Santa, o a Mar del Plata en enero, no voy ni loco, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente teniendo la posibilidad de elegir, ¿no? Porque la saturación de gente hace que no se disfrute la experiencia en el momento. Porque justamente la experiencia se ve frustrada porque estoy abarrotado de gente. Habrá que ver ahora cómo cambia todo esto con pandemia y protocolos de cuidado, pero el punto es entender que la congestión, por falta de infraestructura suficiente, porque a veces no es posible generar suficiente infraestructura porque la inversión está desalentada por la estacionalidad, por el problema que se genera sobre los flujos de ingresos, entonces la saturación es un reflejo de no capacidad de atención, de que me falta lugar. Y si me falta lugar es porque me falta infraestructura, seguramente. Y entonces, bueno, ahí hay un tema que está dando vuelta. Y esto pasa en destinos grandes y en destinos chicos, ¿sí? Pues puede ocurrir tranquilamente. Otro punto en particular respecto de esto es, cuando hablamos de infraestructura, no solo para atender turistas, sino para servicios públicos, ¿sí? En lugares con poca población, a ver, pensemos en destinos de la costa bonaerense, ¿sí? Municipio urbano de la costa. Tenemos ciudades con bastantes años de existencia, San Clemente, San Bernardo, Mar de Ajó, ¿sí? Que son lugares con bastantes años de existencia y con bastante desarrollo de servicios públicos, ¿sí? Ahora, no muy lejos de Mar de Ajó, ¿qué playa pequeña está? ¿Conocen? ¿Alguno conoce? ¿Qué viene después de Mar de Ajó, mirando norte-sur? Yendo por la ruta 11, la interbalnearia, ¿qué viene después? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe? ¿Nadie sabe? ¿Alguno escuchó hablar de Nueva Atlantis, por ejemplo? Sí, Bien. iba por ese lado. Claro, ¿cuántos servicios tiene Nueva Atlantis? Bastante pocos, ¿sí? Al menos hace algunos años, hay dificultades en algunos de los lugares con la cantidad de agua disponible, hay poca arboleda, porque no era una zona sembrada de árboles, hay pocos servicios privados, hay pocos lugares para comprar comida, hay pocos lugares para comer, hay pocos kioscos, faltan servicios privados, ¿sí? No quiere decir que no haya, yo lo que estoy diciendo es que no es solo infraestructura entendida como el acceso por una ruta o un paseo costero, sino que hay muchas otras cosas que pueden faltar y que se explican por la falta de inversión, porque es difícil tener beneficios a lo largo del año, y eso lleva a congestión en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí el punto es tener claro estas consecuencias negativas de la estacionalidad. Y que ocurren en destinos, como les decía, en destinos grandes y en destinos chicos. Bien, acá vamos a presentar algo vinculado a precios, a cómo se definen precios y qué más podemos decir al respecto. Entonces, las unidades que prestan servicios tienen que abastecer una demanda fluctuante en el tiempo. Cuando tenemos demanda pico, demanda alta, grandes niveles de consumo, habitualmente contamos con una capacidad instalada importante para abastecerla, ¿sí? Pero, cuando tenemos caída de la demanda, lo que termina pasando es que en muchos casos funcionamos con excesos de capacidad, con mucho capital invertido, ocioso. Y eso obviamente afecta a nuestra rentabilidad, digamos. Si yo tengo que pensar en un emprendimiento pequeño, de poca escala, y pensar en el desarrollo, y pienso en el desarrollo de cabañas en algún lugar de la costa o en algún lugar de destino turístico. Bueno, tengo que pensar muy bien con cuántas cabañas arranco, ¿sí? Porque si me paso de largo, entre comillas, y hago más cabañas de las que realmente puedo ocupar, voy a tener un problema, porque voy a tener plata hundida, plata invertida,
que me va a costar mucho recuperar, ¿sí? Porque justamente va a quedar ociosa por buena parte del tiempo, pero la plata está gastada. Entonces, ahí hay un punto a entender, digamos, o a tener presente. Otro problema que tenemos cuando tenemos estacionalidades, y sobre todo en actividades turísticas, es que las variaciones ocurren muy rápido, ¿sí? Entonces, muchas veces ocurre que no hay capacidad de reaccionar para atender todo lo que me viene en periodo de demanda alta, ¿sí? Lo que pasa con las rutas de acceso, pensando en infraestructura, por ejemplo, ¿sí? A la costa bonaerense, si ustedes tienen hace algunos años, era más habitual verlo en televisión, fuimos aprendiendo un poco todos los potenciales consumidores de servicios turísticos, cuándo tomar la decisión de mover o no mover, pero era muy habitual hasta hace no mucho tiempo, y no quiere decir que se resolviera la infraestructura, sino que creo que es más un aprendizaje de los consumidores. Ver que en algún fin de semana largo, para Pascua o para octubre-noviembre, ocurriera que veíamos largas colas de autos por la ruta 2, por la ruta 11, por las rutas interbalnearias, mostrando la dificultad o la cantidad de horas que tardaban en llegar con medios televisivos, medios de comunicación, mostrando la cantidad de horas para llegar a Villa Gesell, ¿sí? Que es una distancia de menos de 350 kilómetros, o sea, una distancia corta, ¿sí? Si hacemos 350 kilómetros por otra ruta nacional, eso nos lleva 4 horas, parando, descansando en alguna parada intermedia. Y entonces, el hecho de que tengamos estacionalidades, y sobre todo cuando eso ocurre en cortos periodos de tiempo, nos lleva a que sea difícil programar cuánto invertir en capacidad, porque justamente tenemos este juego entre o me quedo grande de capacidad y estoy perdiendo plata por esa plata que gasté y que no estoy logrando recuperar por inversión, por recaudación. ¿Se cortó, chicos? Sí, a mí se me cortó Quedaste- Rami, pero Sí, a mí Quedaste también. medio tildado. sí, a Bueno, mí también. vuelvo. Lo que quiero resaltar es que mientras que tenemos momentos de alta con exceso de capacidad, y ahí lo que me pregunto es si puedo atender o no, si estoy invirtiendo de más o no, muchas otras veces lo que ocurre es que no tenemos capacidad de reaccionar cuando tenemos aumentos de demanda. Entonces nos puede haber pasado una vez que sin hacer un análisis económico del tema, vayamos a un lugar y nos preguntemos, ¿cómo no gastan en prepararse para recibir tal cantidad de clientes? ¿Sí? Que pueden ocurrir en determinado momento, en determinado lugar. Y la explicación tiene que ver con esto, con que hay mucha estacionalidad. Entonces, cuando caemos a determinados lugares, en determinadas circunstancias, nos pasa que no tienen capacidad de atendernos suficiente, porque somos muchos que vemos a la vez. Ahora, si eso ocurre un par de veces al año y de manera poco sostenida, porque ocurre por cortos periodos de tiempo, lo racional sería no invertir mucho, ¿sí? Aprovechar cuando viene la oleada y no mucho más. Esta dicotomía es algo que está siempre dando vueltas en el análisis eh, vinculado a prestación de servicios turísticos con estacionalidad. Si no, por ejemplo, piensen en grandes instalaciones de servicios turísticos en determinados lugares de la costa. Estoy pensando, por ejemplo, en la infraestructura de turismo sindical, ¿sí? Cuando uno ve hoteles sindicales en la costa bonaerense, bueno, y en algunos otros lugares del país también, lo que termina viendo es construcciones e instalaciones que pueden ser muy grandes, que la mayor parte del año están vacías, ¿sí? Ocurre esto, ocurre este problema. Y aún así, como eso ocurre a lo largo del tiempo,
y porque se ha dado alguna caída de los niveles promedio de afiliación de los sindicatos en Argentina, hoy también les pasa que esos hoteles grandes que no se usan por durante buena parte del año, cuando llega la temporada, igual se quedan cortos, ¿sí? Y entonces no es posible conseguir lugar, aún habiendo aportado la cuota sindical todo el año, aún habiendo contribuido de manera regular, y tengo que estar planeando en octubre, tratando de reservar para enero, febrero. Es algo bastante poco cómodo muchas veces para los consumidores, porque no es tan fácil planificar con tanto horizonte de tiempo, y eso tiene que ver con esto. Un punto que entonces enfatizamos. Muchas veces se utilizan equipamientos de capital que no se pueden dividir, que no son, o quedan grandes o quedan chicos muchas veces. Las flotas de aviones, las flotas de cruceros, la hotelería, son ejemplos muy claros de eso, ¿sí? Yo me acuerdo hace más de 20 años, todavía me acuerdo lo que podía pasar hace tanto tiempo, todavía ni siquiera habíamos tenido hijos con mi esposa, y estábamos en la época de la convertibilidad, ¿sí? Si uno consulta en sus casas, la época de la convertibilidad es una época de dólar muy barato. Hoy todos entendemos que el dólar está caro, entonces comprar dólares para irnos al exterior es mucho gasto, ¿sí? En cambio, cuando el dólar es barato, como hace algunos años tuvimos en Argentina, bueno, en la década del 90 era todavía más barato, ¿sí? En esos contextos es más esperable que salgamos a consumir servicios turísticos al exterior. Me acuerdo haber ido a un destino en México, en la costa del Pacífico, que hasta la década del 80, principio de los 90, pero sobre todo de los 80, hasta los 80, pero con auge en los 50, 60, 70, que se llama Acapulco, ¿sí? Que tenía enormes cadenas hoteleras, que aparecieron en esa región después que en la zona del Caribe, a partir de los conflictos políticos de Estados Unidos con Cuba, los americanos dejaron de ir a Cuba en buena cantidad. Entonces, a partir de que dejaron de ir a Cuba, buscaron otros lugares. En México no había oferta de servicios del lado del Caribe o del Atlántico, entonces desarrollaron Acapulco. ¿Y por qué? Porque estaba relativamente cerca de la capital mexicana. Entonces, se desarrolló eso, digamos. Después, desde los 80, pero sobre todo desde los 90 en adelante, tuvo desarrollo Cancún, ¿sí? Entonces, las cadenas hoteleras, todas las inversiones nuevas, ¿dónde las realizaron? En Cancún, ¿sí? Como Cancún, después Punta Cana, digo, lugares, piensen en el mapa, americanos, con mucho poder adquisitivo. No tenemos para ir de vacaciones a Cuba, que era el lugar por definición de mayor afluencia de turistas extranjeros americanos hasta la década del 50, nos vamos a otro lado en México. Muchos americanos, al principio no había infraestructura, enormes inversiones, hoteles gigantescos, ¿sí? Con habitaciones mucho más grandes de las que solemos encontrar en los hoteles en Argentina, ¿sí? Bien, esas inversiones después, en no tantos años, quedaron ociosas, quedaron grandes. ¿Por qué? Porque el flujo de turismo se movió, y se movió de vuelta sobre el lado del Caribe. ¿Por qué? Porque se empezó a desarrollar polos turísticos con bastante mejor calidad de agua. Si alguna vez tienen la suerte de ir a un lugar o a otro, van a ver que la calidad del agua del Mar Caribe versus la del Océano Pacífico es bastante superior a la del Caribe. Entonces, eso explica que, como estamos consumiendo experiencias, tratemos de pasar lo mejor posible una vez que uno hace un gasto oneroso. Entonces,
lo que termina pasando es este juego de cuánto invierto versus cuánto me falta para entender lo que podría llegar a venir. Y eso tiene que ver con que no es tan fácil fraccionar, ¿sí? No es tan fácil fraccionar. No podemos tener hoteles modulares que tengo una parte básica y después amplío rápidamente, porque justamente no funciona así ese tipo de productos. Entonces, la indivisibilidad del capital, como tenemos ahí escrito, es un tema central para entender qué tanta es la inversión que se realice y si tengo capital invertido ocioso o no. Bueno, vamos a presentar esto con algún análisis gráfico mínimo. Bueno, antes de esto, digo. Antes de esto. Entonces, antes de ver la parte gráfica. El desafío es cómo establecer el nivel óptimo de capacidad de prestación productiva o de servicios cuando hay estacionalidad. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que en turismo, que no podemos almacenar, lo que tenemos es una oferta inelástica a corto plazo, ¿sí? Entonces, eso lleva, como les decía, al debate entre cubrir costos en demanda, valle, y quedarme con tamaño pequeño, y eventualmente perderme ingresos en la época de demanda alta, versus tener mayor capacidad que tal vez me quede demasiado grande, ¿sí? Acá introdujimos esta palabrita que usamos mucho en nuestra jerga los economistas, que es trade-off, ¿sí? Trade-off es intercambio, acuérdense. Estoy entre una opción o la otra. Y tiene que ver con las características de los servicios en el sector turismo, que tienen mucha indivisibilidad del capital, decimos. Y a partir de eso, también lo que se genera es mucha oferta inelástica. O tengo muchas habitaciones que no puedo cambiar, o tengo pocas, pero no lo puedo resolver rápidamente. Porque el tipo de inversiones a realizar no se hacen de un día para el otro. En general, en los servicios más grandes. Si estoy pensando en un pequeño parador en la costa, de madera y paja, bueno, es distinto, ¿sí? Pero si estoy pensando en un servicio un poco más complejo, estos son los atributos que tenemos. Luego entonces se nos plantean estas dos preguntas. ¿Cuánto tener de capacidad y cuánto cobrar? ¿Cómo cobrar en cada momento de tiempo? Acá lo vamos a presentar gráficamente. Y lo que tenemos que prestar atención es que básicamente tenemos dos gráficas de demanda, ¿sí? Para una misma empresa. Recuerden, a ver, en algún momento hablamos cuando presentamos en análisis de monopolio la noción de discriminación de precios, hablábamos de la idea de que estamos vendiendo a precios diferentes, y esto sería discriminar. Bueno, en este caso no, porque en análisis de discriminación de precios era distintos componentes de la demanda que podemos enfrentar como proveedores de servicios o de productos en un momento del tiempo, y distinguiendo a los consumidores según sus atributos. Acá lo que tenemos es un análisis diferente porque lo que tenemos son dos niveles de demanda en dos momentos del tiempo. Demanda baja y demanda alta, ¿sí? Entonces, demanda baja y demanda alta. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos acá entonces son identificadas las dos funciones acuérdense, cuando revisábamos funciones de demanda al principio de la materia, ¿qué decíamos? Que cuanto más alta estuviera graficada la función de demanda, acá tenemos, recuerden, si estoy hablando de oferta y demanda, estoy hablando de precio y cantidad, ¿no? Cuanto más alto esté ubicada una función, en este caso una función de demanda, lo que me dice es que la disposición a pagar de esa demanda es mayor. La demanda en temporada alta o en temporada pico es más alta y se identifica o se corresponde con mayor disposición a pagar, porque justamente es el momento en que puedo irme de vacaciones. Entonces, si me preguntás en mayo cuánto quiero pagar por irme de vacaciones, o cuánto pagaría por un hotel pegado a la costa o cercano a la costa en la costa bonaerense, por ejemplo,
seguramente diría que estoy dispuesto a pagar menos, o imaginaría que estoy dispuesto a pagar menos, que si me preguntaran me hicieran esa misma pregunta para el mes de enero o el mes de febrero. Justamente ¿por qué? Porque el disfrute del atractivo costa y playa es mucho mejor, o imaginamos que es mucho mejor, cuando hace calor. Entonces, la demanda baja y la demanda alta. La demanda alta ubicada por encima de la demanda baja. Recuerden una cosa que también creo haberles dicho, es que el precio más alto que estamos dispuestos a pagar en el caso de la demanda 1 es acá, ¿sí? No tiene valor. Mientras que si siguiéramos esta línea imaginaria de la línea verde, la función de demanda 2, daría por acá arriba. El precio que como máximo, como mucho, estaría dispuesto a pagar algún tipo de consumidores dentro de ese segmento de demanda 2 sería mucho más alto que en el momento de demanda baja. Bien. Recuerden además que lo que decimos es que ofrecemos un MIL que no podemos guardar, no puedo estoquear, ¿sí? O tengo o no tengo disponible, pero no estoqueo producción para vender en otro momento del tiempo, ¿sí? Y aprovechar la estacionalidad. Entonces, ahí viene la definición sobre cuánto es lo que hay que invertir para tener capacidad instalada, para poder atender, clientes. Y entonces luego, a partir de eso, lo que hacemos es pensar en las nociones de costos. Este parámetro B refiere a los costos variables, este parámetro beta al costo del capital. Luego, la capacidad entre los dos periodos de demanda alta y baja corresponde, la capacidad instalada tiene que ver con la inversión realizada, es decir, con el capital invertido. Por eso, y esto tiene que ver con alguna explicación que tenemos en la nota de cátedra que les mencionaba, se dice que el costo de capital para dos periodos de tiempo es de 2 beta, ¿sí? De 2 beta. Recuerden que beta, marcamos por acá, es el costo del capital. ¿Cuál es la regla de maximización? Siempre recuerden que cuando estamos analizando mercados, en este caso con estacionalidad, pero siempre estamos analizando mercados, la regla de maximización, ¿cuál es? La general es ingreso marginal igual a costo marginal, ¿sí? Como regla general. Entonces, es lo que tenemos marcado aquí. La regla general de maximización de beneficios es ingreso marginal igual a costo marginal. Un pequeño paréntesis. Recuerden que luego, cuando estamos en competencia perfecta, o en casos de mercados competitivos, el ingreso marginal se transforma en precio, ¿sí? Pero es un caso particular. Siempre tengan eso presente. Es un caso particular. Entonces, me olvido de precio y vuelvo a la idea de que estoy definiendo niveles de precio, perdón, niveles de producción que maximizan beneficios a partir de seguir la regla ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces, a lo que llegamos es que, perdón, a ver si puedo volver. A lo que llegamos es a que en valle el precio que fijamos es precio 1 y en pico precio 2. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que en valle, es decir, con demanda baja, y tomamos como referencia las demandas, la gráfica que tiene el subíndice 1, consideramos el costo marginal entendido solo por los costos variables. Y que además, para facilidad, están graficados como si fueran constantes. ¿Sí? Entonces, sí, Rami, sí. se trabó un poco ahí cuando estás explicando el gráfico. Bueno, reitero entonces. Gracias. Lo que decimos es, recuerden, estoy hablando de cómo calculo este valor precio 1. Luego, aplicando la regla de maximización. Y como tengo dos dimensiones o dos tipos de demanda por en distintos periodos de tiempo, presto atención a eso. Recuerden, demanda 1 refiere a la demanda en temporada baja o demanda valle. ¿Sí? Yo aplicando la regla ingreso marginal igual a costo marginal, mi costo marginal es este. Está dado en demanda
baja, valle, solo por B. Por facilidad o por conveniencia gráfica lo suponemos completamente, totalmente constante. Entonces, ¿dónde tengo ingreso marginal igual a costo marginal? Acá. Aquí. Costo marginal igual a ingreso marginal 1. Eso me define el nivel de producción 1. Luego, dada la función de demanda, se define el precio 1 aquí. ¿Sí? Entonces, el precio que se cobra en baja temporada es precio 1. El mismo criterio de decisión se toma cuando estamos analizando. Se vuelve a cortar. Vuelvo a ver. Vamos a ver qué podemos hacer para tratar de al menos completar esta parte. Cuando pasamos a hablar de temporada alta, tengo que considerar las funciones de demanda 2 y su función de ingreso marginal. En temporada alta considero esta dimensión de costo marginal, que tiene incorporado el costo de capital para los dos periodos. ¿Por qué? Porque en periodo de demanda baja no puedo pretender cubrir el costo de capital que invertí. ¿Por qué? Justamente porque no tengo capacidad de generar ingresos suficientes porque tengo poca demanda. Entonces, ¿cuándo lo incorporo en mi cuenta para tomar la definición de cuánto producir? En temporada alta. Entonces, mientras que en temporada baja solo teníamos presente los costos variables, en temporada alta consideramos también el costo del factor fijo. ¿Sí? Entonces, aplicamos la regla ingreso marginal igual a costo marginal. La función que tomo de referencia es ingreso marginal 2. Ahí defino la cantidad que vamos a producir o a estar en condiciones de abastecer cuando hablemos de servicios. Y luego veré el nivel de precio que puedo cobrar. Precio 2, que es claramente superior a precio 1. ¿Sí? Básicamente porque estoy incorporando la idea de que con el precio que voy a cobrar, tengo que estar cubriendo un costo marginal más alto. ¿Sí? Luego, ese nivel de prestación de servicios o de producción Q2 en temporada alta o de demanda pico, es la que me va a ayudar a definir el nivel de capacidad instalada. Por eso es que acá se pone Q2 como la dimensión óptima, Q estrella. Recuerden que muchas veces usamos la nomenclatura. Rami, estás bastante trabado en esta parte. A ver, trato de ver. Aguantamos unos minutitos más a ver si llego para completar esta primera parte al menos. ¿Les parece? A ver. Intentamos un poquito más y trato de terminar. Me queda muy poquito para terminar esta primera parte. ¿Se puede? ¿Se podrá? ¿Me tienen un poquito de paciencia? Es que no es paciencia, es que se te corta, Ramiro. Bueno, a ver, intento continuar. Nada más allá. Intento continuar un poquito, a ver. Bien, lo que digo es, el costo marginal que tenemos que considerar en demanda valle, en demanda pico es este, costo marginal contra ingreso marginal, definimos este nivel de producción Q2. Pero además Q2 y el precio 2. Pero además definimos a Q2 como el Q estrella. Recuerden que muchas veces usamos como nomenclatura de la definición óptima o de la dimensión óptima que estamos considerando, en este caso de producción, nivel de producción, con el asterisco o la estrella. Eso nos refiere a la cantidad óptima, ¿sí? Es una forma habitual que tenemos para referir a la mejor decisión a tomar. Entonces, a ver si recupera. Vamos a tratar de terminar esta parte. Entonces, lo que tenemos es que en valle
se cobra precio 1 y en pico precio 2, porque se sigue la regla de maximización de beneficios. Y la cantidad la capacidad instalada que se genera es la que permite abastecer esa cantidad Q2 dado el precio 2. Ahora, es posible que eso nos quede corto, que es lo que comentábamos hace un rato. Entonces, ¿qué tenemos que identificar acá? Lo que tenemos que identificar acá es que el hotelero o el prestador de servicios lo podemos interpretar como un monopolista, aunque no es necesariamente un monopolista. Lo asimilamos a la idea de monopolista por el hecho de que tiene, aunque no es una situación de discriminación de precios, tiene dos niveles de demanda, ¿sí? Y entonces, recuerden lo que aprendimos. Si tenemos costos marginales constantes, los costos medios son iguales, ¿sí? Recuerden algo que aprendimos cuando vimos teoría de costos. Si en algún momento la función de costo marginal es constante, lo que me está diciendo es que los costos que agrego por cada unidad adicional producida, eso es costo marginal, son los mismos siempre. Y si son los mismos siempre, entonces el costo medio es constante, ¿sí? Y recuerden cuando analizábamos monopolio, cómo calculábamos beneficio extraordinario. Lo calculábamos por la diferencia entre el precio que cobrábamos y el nivel de costos medios. Por eso es que definimos al área S. Rami, Sí, no hay caso. Okay. sí, te iba a decir eso. Sí. Por ahí si probás apagando la cámara, que acá un compañero me hizo Sí. acordar, A ver, vamos a hacer eso. mejora, no sé. Vamos a hacer eso y tratamos de terminar Pero esta esta parte. última parte, no sé los chicos, pues yo tampoco tengo una buena conexión, pero no se No, entendió nada, mucho. la verdad que no. Bueno, hagamos una cosa. Esto de este gráfico recién. Hagamos una cosa. Ahí parece que volvió. A ver. No me encuentro. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bueno, para no sufrir más, porque me amargo yo y se amargan ustedes, cortamos acá y grabo el complemento, ¿sí? Y trato de subírselos lo antes posible, entre hoy y mañana, ¿sí? Es un dolor de cabeza, si no. Les pido 1000 disculpas. Y nos estamos viendo pronto, la semana que viene, en nuestra última reunión seguramente, ¿sí? Así que hagamos eso. Cuelgo lo grabado hasta acá y les agrego la parte que nos queda, ¿sí? Seguramente Bueno, gracias. lo haga en dos grabaciones separadas, una para terminar estacionalidad y la otra para el otro tema, ¿sí? Gracias, chicos, por la Ok. Muchas paciencia. gracias. Cuídense, No, que No, gracias a usted. terminen bien el día. Chau, chau. Chao, buen fin de- igual.